tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Indicador Político Televisión. En esta ocasión corresponde al programa Los Pinos 2018, La Silla Embrujada. Este proceso muy adelantado, faltan 3 años, pero ya está muy caliente el sistema político y los propios participantes para las elecciones presidenciales que se realizarán el domingo 1 de julio del año 2018. De hecho, toda esta segunda mitad del gobierno del presidente Peña Nieto, que formalmente se cumple el próximo 1 de septiembre cuando lea o entregue su tercer informe de gobierno, en calendario será hasta diciembre, pero ya estamos en un futurismo muy caliente, muy agitado y muy movido. Comencemos con los suspirantes, todos aquellos que quieren ser. Manuel Fabio Beltrón finalmente se colocó como presidente nacional del PRI en este juego que ya de alguna manera nos había contado Martín Luis Guzmán en su novela La sombra del caudillo. El lenguaje de los políticos ante decisiones tan importantes como las actuales suele cambiar y suele decir aquello que no quieren decir, y uno hay que interpretar aquello que no están diciendo pero quisieran que entendiéramos así. Beltrones dice que no quiere ser y que su cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI será para administrar el espacio partidista, pero al mismo tiempo deja entrever pues, de que las circunstancias van a decidir quién y cómo, y en eso tiene razón. El proceso de nominación de candidatos de todos los partidos para el 2018 va a ser diferente porque este país es diferente. No es lo mismo hasta el año 2000, cuando el PRI designó a Francisco Labastida Ochoa con ánimo de perder, pero al final de cuentas cumpliendo con todos los requisitos. No lo fue cuando Fox quiso poner a su candidato y no pudo, cuando Calderón como panista quiso poner a su preferido y no pudo, que el propio Enrique Peña Nieto se coló por el lado, y muy sólidamente por el lado de las encuestas, que iba muy adelantado. Y ahora hay nuevas fuerzas y nuevos grupos. Todos dicen que el presidente va a decidir, pero ahora más que nunca, esto hay que subrayarlo, este país está viviendo las circunstancias de lo que se denomina coalición dominante. Es decir, en el pasado había un presidente con un poder vertical que se cumplía y se respetaba. Hoy hay un poder horizontal en donde otros grupos de poder, si bien se someten a la voluntad presidencial, también quieren jugar como protagonistas. Esto en teoría se está llamando el modelo de los jugadores con veto. Hay políticos que si bien no pueden llegar, sí pueden vetar. Entonces ya no es el presidente por voluntad propia el que lo va a poner. Por tanto, Beltrones se autodescarta, pero no se descarta del todo, ya había que verlo. Lo hemos repetido y hay que seguirlo subrayando, las elecciones de gobernador tiene que ganar el PRI cuando menos las que ya tiene y sobre todo apropiarse de unas 2 o 3, aquellas de la coalición PAN-PRD del año 2010 y bien Estado de México, que es la que será de gran prioridad para el presidente de la República. En cuanto a otros suspirantes, malos tiempos se le están avecinando a Luis Videgaray, secretario de Hacienda y uno de los quizá más preferidos por el presidente de la República. No solamente se le deterioró el tipo de cambio, no solamente está bajando el PIB y no se va a recuperar, no solamente el mercado petrolero que estaba entre sus cálculos tampoco va a repuntar, sino que hay un elemento muy importante que apenas en estos momentos está creciendo y con miras al informe presidencial de la toma de posesión de la siguiente Cámara de Diputados podría convertirse en una gran derrota. La reforma fiscal que hace año y medio se presentó como ya la única, que no iba a haber aumento de impuestos en todo lo que resta del sexenio, se está viniendo abajo. Las fórmulas, es lo que no se ha entendido, las fórmulas y los mecanismos que tienen los causantes para evadir y eludir y en muchos casos defraudar al fisco son en verdad inimaginables. Siempre habrá caminos legales, siempre habrá huecos en las leyes y reglamentos, pero también siempre habrá aquellos que hagan trampa. Pero ya hay inclusive a nivel de nuevas bancadas en la Cámara de Diputados y las bancadas que están ya en el Senado, que están discutiendo una reforma a la reforma fiscal. En el momento que se haga, las posibilidades de Videgaray serán mucho menores. En cambio, Miguel
Osorio Chong, el candidato precandidato que despacha ahora en la Secretaría de Gobernación, está viendo cómo se está recuperando buena parte de la estabilidad política. El gran temor que se tenía de que la violencia de la 22 fuera a desestabilizar el país ya ha sido sometida a control. Esto es por parte del PRI, no se ve a nadie más, sigue metiendo a Aurelio Nuño, el jefe de la oficina de la presidencia, pero hay analistas políticos, sobre todo del PRI, que dicen que si lo hubieran querido meter como jugador, debió haber sido colocado como diputado a un plurinominal, llega a la Cámara, solicita licencia y se regresa a su trabajo en la oficina de la presidencia. ¿Por qué razón? Porque se requiere que salga del PRI o con militancia priista, y no se le conoce. Inclusive los estatutos del PRI hablan de que el candidato debe tener la condición de cuadro. Cuadro en el lenguaje político partidista del PRI quiere decir que debe haber formado parte de una estructura de algún comité ejecutivo, comité municipal, algún seccional, es decir, trabajo de partido como cuadro, que no lo tiene. En el PAN las cosas, bueno, pues se están acomodando. Finalmente ganó Anaya, ganó Madero, aportó buenos votos y de alguna manera consolidó su espacio el gobernador poblano Rafael Moreno Valle. Margarita Zavala no se metió en el problema, fue muy institucional, sigue ella con su autodestape como ciudadana, espera que sea dentro del PRI. Felipe Calderón se está acercando al PAN, por lo tanto ahí podríamos decir que no habrá el conflicto que se esperaba o la ruptura que se esperaba y que iba a afectar. Por el lado del PRD, los dimes y diretes, estamos acostumbrados, dicen todo y no dicen nada entre el PRD y López Obrador. Lo único cierto es que López Obrador va a ser el candidato y el PRD tendrá nada más un solo camino, fuera del de tener que apoyar a López Obrador. Si no apoya a López Obrador, tendrá que ir con un candidato muy competitivo. Sin embargo, estos acercamientos del PRD de los chuchos con López Obrador estaría indicando de que no están muy convencidos de que Miguel Ángel Mancera pudiera de alguna manera ser su candidato, aunque Mancera sigue haciendo su propia campaña con un intento de administración más movida y más eficiente en el gobierno del Distrito Federal. Por parte de los partidos vemos todavía estos intentos de alianza, coalición, acuerdos. No se entiende todavía de qué manera se puedan coaligar PAN con PRD y cómo va a hacer la cuña el caso de Morena. Voy a contarles aquí un pequeño suceso que puede ocurrir en Oaxaca, tomando a Oaxaca, más que con su poca influencia a nivel nacional, como una especie de laboratorio para análisis político de hasta dónde estaría llegando la alianza PAN-PRD y teniendo a Morena como contrapeso o como contrapunto. PAN-PRD dicen que van a ir con candidato a gobernador. Eso se entiende. Sin embargo, PAN-PRD, el PRD está muy debilitado. El gobernador juega más Gabino Cue juega más en la cancha de López Obrador. Sin embargo, coquetea con el PAN y coquetea con el PRD. López Obrador va con su candidato, pero aquí el elemento disruptor fue la alianza y ya el compromiso político, compromiso electoral de garantía de votos que López Obrador ha querido garantizar con el acuerdo con la sección 22 de maestros. Por primera vez los maestros pasan ya a un nivel partidista, lo cual les va a afectar en su negociación. No pueden llegar a negociar la ley educativa si ya forman parte de los cuadros militantes de Morena y de López Obrador, porque se van a encontrar con todas las puertas cerradas. Así pues, allí de lo que ocurra vamos a saber si PAN-PRD tendrán un entendimiento, si jugarán a una carta que realmente les garantice la victoria, o esta división PAN-PRD por un lado, Morena por otro lado y seguramente Movimiento Ciudadano por otro, desarticula la gran coalición de toda la oposición que en el 2006 le ganó la gubernatura al PRI después de haber mantenido el dominio partidista en toda la historia del partido como tal desde su fundación en 1929. Vamos a estar muy atentos a las alianzas. Son 4 partidos dominantes, PRI, PAN, PRD, Morena. Juegan un papel muy importante el Movimiento Ciudadano, que ganó buena votación, Partido Verde, y como pequeños seguritos que tienen allí algunos estarían sobre todo Partido Nueva Alianza. Los partidos no tienen todavía muy claro ni siquiera sus reglas. Se habla de una posibilidad de alianza PAN-PRD para la presidencial del 2018. Digamos que teóricamente en el escenario no hay que descartarlo, pero no se ve
que sea viable en la medida en que pueda haber una figura ciudadana que realmente logre el consenso nacional y lleguen a un acuerdo, ahora sí, programático y no nada más como ocurrió en las alianzas en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, simplemente a ver quién le gana al PRI y que gobierne como se le pegue la gana. Después del informe presidencial del 1 de septiembre, los partidos entrarán ya en la organización de los procesos de sucesión de gobernadores para el próximo año. Habrá unas plazas que son muy importantes para el PRI, sobre todo Veracruz, que en este momento está en una efervescencia a nivel ya de fractura interna por los comportamientos bastante autoritarios, superficiales y antipolíticos del gobernador Javier Duarte. El fortalecimiento del PAN, esto es muy importante porque el PAN que domina Veracruz es el de Madero, junto con Miguel Ángel Yunes, expriista, ex militante del grupo de Elbester Gordillo, que ahora podría ser el segundo en la coordinación de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, y que hace 5 años, o en el 2010, cuando se eligió al gobernador, estuvo muy cerca de ganarle al priista Javier Duarte. Pues esta plaza es muy importante por el nivel de votos, otras también no hay que descartarlas, Tamaulipas por el nivel de conflicto político, Chihuahua, por lo tanto son más de 10 gubernaturas, de las cuales quizá 6, 7 tengan que ver con la contabilidad y acumulación de votos para las presidenciales. Bueno, ahora pasamos a esta parte de la historia de los hechos que han tenido que ver con la designación de gobernantes. Hablamos hoy de sucesión presidencial, de elección presidencial o de relevo presidencial, pero en el pasado indígena, y lo contamos en el programa pasado, eran una sucesión del poder por consanguinidad en monarquías indígenas, pero siempre tenían que pasar por el aval del Senado o del Consejo de Ancianos. ¿Cómo ocurrían los nombramientos de gobernantes en los años de del México como Nueva España, los años de la colonia? Bueno, hay que comenzar por decir que se conquista lo que es la Nueva España, lo que sería México Tenochtitlan, en 1521, y es hasta 1535 cuando formalmente se designa al representante del rey. Todos los reyes de España, ninguno tuvo ninguna preocupación, ningún interés, ni siquiera en conocer esta parte de sus colonias. No tuvo, la conquista española no tuvo el efecto en cuanto al traslado de riquezas, de especias y de todo este tipo de atractivos que Cristóbal Colón quiso venderles a los reyes católicos, Fernando e Isabel, para que le financiaran su viaje a descubrimiento de este nuevo mundo. Pensaba que era las Indias, pero al final de cuentas fue América. Esta parte, digamos, hizo que sí estuviera un dominio semicolonial, por llamarle de algún modo, sobre Nueva España. No era estrictamente una colonia, no éramos esclavos. Quizá lo que más se acercaba a la condición de esclavos era este método, este mecanismo de las encomiendas, donde por autoridad del rey y de las estructuras de poder decían que tal comunidad indígena quedaba bajo la encomienda de tal señor feudal o semifeudal o gran propietario. La figura que se estableció para la representación de el rey era la del virrey. La palabra viene de lo más sencillo, que era virrey, el segundo del rey o el representante del rey. Al principio eran designaciones que se hacían a través de este mecanismo que se llamaba Consejo de Indias y luego de la Real Audiencia. Ellos recomendaban quién podría ser el virrey. En un principio enviaban a representantes de allá de lo que era España, porque todavía no se había creado una clase dirigente sólida, criolla o inclusive española, que vinieran aquí a asentarse y estuvieran por varias generaciones. Entonces se enviaban a los virreyes, que de acuerdo al primer nombramiento, que fue a favor de Antonio de Mendoza, el propio rey definió las facultades del virrey. Como instrucción, como orden, les dijo: representen nuestra real persona, tengan el gobierno superior, hagan y administren justicia igualmente a todos sus súbditos y vasallos, y entiendan que todo lo que conviene al sosiego, quietud, ennoblecimiento y pacificación de aquellas provincias es lo que nos conviene.
En el gobierno de la Nueva España, que representaba la corona, participaban instituciones con mucha formalidad. Estaban los representantes del rey, el propio virreinato, estructuras de gobierno, digamos casi en función del ministerio, el Consejo de Indias que tomaba todos los acuerdos, la Real Audiencia, los instaladores y sobre todo los ayuntamientos. Esto es una cuestión muy importante porque, lo mencionamos en uno de los primeros programas sobre Los Pinos 2018, estaba a consideración que México tuvo un origen primero como un régimen parlamentario, sobre todo la Constitución de Cádiz, que lo haremos en el siguiente programa, pero antes era un régimen de gobierno en estructura de ayuntamientos. Era la célula de la democracia porque los ayuntamientos o los alcaldes eran electos por parte de un mecanismo, desde luego, muy reducido. Se tenía que acreditar para formar parte del censo, propiedades, fortuna, para que no votaran aquellos que no tenían que ver con el desarrollo. El funcionamiento del virreinato, pues mal que bien, tuvo sus resultados positivos. Se administró con justicia, no se aplastó a los indígenas y encontraron el camino de la mezcla de sangre indígena y sangre española con los criollos como una salida muy importante que nos dio estabilidad ya como una nueva generación de una nueva nacionalidad que inclusive facilitó el asentamiento de la guerra de independencia. Los virreyes existieron prácticamente hasta 1821, donde Juan O'Donoghue fue el último virrey enviado de España en 1821, pero ya ni siquiera tomó posición como virrey, quedó con el cargo de jefe político. Ya le tocó firmar la paz con Iturbide en los dos documentos, los tratados de Córdoba y el acta de independencia del Imperio Mexicano. Así pues, los virreyes no fueron jefes militares, había asentamiento militar desde luego, no entraron en mucho conflicto y se hicieron más mexicanos o más habitantes de la Nueva España que fue fácil que en la guerra de independencia se pasaran del lado de los insurgentes. Entonces, esta parte pues de la estructura de gobierno en cuanto a su liderazgo de administración superior en la época de la colonia, llamémosle así, o de la presidencia de España o de México como Nueva España, fue a través de virreyes, que era una especie de monarquía, submonarquía, pero no tanto como los monarcas, los reyes que tenían el mandato de Dios o el mandato de la sangre, en esta parte de que se consideraban los representantes de Dios en la tierra, sino simplemente eran administradores con todo el poder, manejaban los ayuntamientos, las jefaturas políticas de los propios ayuntamientos y desde luego la estructura de gobierno con mucha influencia. Esto operó con mucha tranquilidad, la independencia fue así que se consolidó y bueno, seguiremos con esta revisión histórica, con estos datos interesantes que no sabíamos y que nos pueden dar algunos elementos para entender por qué este proceso de sucesión presidencial tiene que ver con la voluntad de un ser superior, que es el gobernante, a través de sus mecanismos políticos y de poder para dejar a alguien funcional a sus intereses. Pues aquí nos quedamos, repito, hacemos nuestro conteo regresivo, faltan 2 años, 10 meses, casi 11 meses para las elecciones presidenciales y estaremos cada semana, todos los miércoles, platicando con ustedes en este programa Los Pinos 2018, La Silla Embrujada. Hasta pronto.